La risa que nunca terminó. Relato del detective Almanaque. Londres, 15 de diciembre de 1889. El invierno había caído sobre Londres como un sudario de hielo. Cada exhalación se convertía en un fantasma efímero ante mis ojos mientras revisaba las páginas amarillentas de mi diario, ese compendio de horrores y misterios que conforman mi existencia. La luz de la lámpara de gas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de mi estudio, casi burlándose de mi soledad. Afuera, la niebla devoraba la ciudad como si fuera una bestia hambrienta, transformando edificios en espectros y personas en sombras fugaces. Soy Almanaque. No es mi nombre real, por supuesto, pero los nombres reales son anclas que nos atan a este mundo, y hace tiempo decidí cortar esas amarras. La gente común me conoce como un simple investigador privado. Algunos funcionarios de Scotland Yard me consideran un entrometido, y aquellos que habitan los márgenes de lo racional me llaman el último recurso. Investigo lo que otros no pueden, no quieren o no se atreven. Los casos que se susurran a medianoche, los que no tienen explicación bajo el paradigma de la ciencia, los que permanecen archivados bajo el sello de inexplicable. Fue precisamente en esa noche de diciembre cuando todo comenzó. El caso que ahora escribo con mano temblorosa, no por miedo a ser descubierto, sino por el terror de recordar. La mansión de Lord Blackwood se alzaba como una fortaleza contra el cielo nocturno de Kensington. Los sirvientes me condujeron a través de pasillos ornamentados hasta su despacho, un santuario de conocimiento con estanterías que llegaban hasta el techo. El fuego en la chimenea arrojaba siluetas caprichosas sobre los volúmenes encuadernados en piel, creando la inquietante ilusión de que las sombras respiraban. Lord Blackwood no era un hombre de rodeos. Su rostro, cincelado por la edad y la preocupación, parecía más pálido bajo la luz vacilante. «Detective Almanaque», dijo con voz apenas audible, «mi hijo ha desaparecido». Me entregó una fotografía donde un joven de unos 20 años miraba al infinito con ojos inteligentes y una sonrisa contenida. Richard Blackwood, estudiante de medicina en Oxford, había regresado a Londres para pasar las vacaciones con su familia. 3 noches atrás había salido a caminar después de la cena. Nunca regresó. La policía, por supuesto, había iniciado una búsqueda, pero las familias como los Blackwood no acuden a mí a menos que las explicaciones convencionales se hayan agotado. Lord Blackwood deslizó sobre su escritorio un pedazo de papel arrugado. «Esto estaba en su habitación, bajo la almohada», murmuró, como si temiera que las paredes escucharan. Era un cartel, pequeño y gastado por los dobleces. En él, letras carmesí anunciaban: «Circo Maravilla, una noche de asombros inimaginables». La imagen mostraba una carpa de rayas rojas y negras, pero algo en el dibujo resultaba perturbador. Las proporciones estaban ligeramente distorsionadas, y las sombras parecían fluir en direcciones imposibles, como si la estructura misma desafiara las leyes de la física. «¿Conoce este circo, Lord Blackwood?». El hombre negó con la cabeza. «Jamás. Había oído hablar de él. Pero hay algo más». Extrajo de su bolsillo un pañuelo de seda y lo desdobló con cuidado reverencial. En él había una sustancia blanca que inicialmente confundí con tiza. Esto estaba esparcido en el umbral de Sbus, la habitación de Richard. El análisis químico no ha podido identificarla. No es ninguna sustancia conocida. Tomé una pizca entre mis dedos. Se sentía como polvo, pero dejaba una sensación húmeda al tacto. Y olía. Olía a algo dulce y putrefacto al mismo tiempo, como fruta en descomposición mezclada con azúcar quemada. «También está esto», continuó Lord Blackwood, extrayendo de un cajón un fonógrafo portátil. La criada escuchó un sonido extraño proveniente de la habitación de Richard la noche antes de su desaparición. Cuando entró, encontró esto funcionando. Giró la manivela y el cilindro comenzó a rotar. Por un momento solo se escuchó el crujido estático, pero luego emergió el sonido que habría de perseguirme durante meses. Una risa, no la risa natural de un hombre, ni siquiera la risa forzada de un actor. Era una risa mecánica, repetitiva, como si alguien hubiera fragmentado una carcajada humana en pedazos y los hubiera vuelto a ensamblar en un orden ligeramente incorrecto. Subía y bajaba en un ritmo hipnótico, casi como una invitación o un cántico. Y detrás, apenas perceptible, el sonido metálico de un organillo distorsionado. Sentí un escalofrío ascender por mi columna vertebral. La grabación duró menos de 1 minuto, pero fue suficiente. Sabía que había aceptado el caso incluso antes de pronunciar las palabras. «Lo encontraré, Lord Blackwood», dije guardando el cartel y una muestra del polvo blanco. «Pero debo advertirle, cuando se trata de este tipo de investigaciones,
A veces es mejor no conocer la verdad. Completa, el anciano asintió con gravedad. Ya he perdido a mi hijo, detective. La ignorancia no me lo devolverá. Mientras me alejaba de la mansión, la niebla parecía haberse vuelto más densa, como si intentara ocultarme algo. La risa del fonógrafo resonaba en mi mente, un eco imposible de silenciar. Y aunque aún no lo sabía, acababa de dar el primer paso hacia el abismo. La noche apenas comenzaba y en algún lugar de Londres, alguien o algo se reía sin cesar. La investigación comenzó donde siempre comienzan mis casos, en los archivos olvidados. Londres es una ciudad construida sobre secretos y nadie guarda tantos como la biblioteca secreta de Bloomsbury. No aparece en ningún mapa y su acceso está restringido a aquellos que conocen los rincones ocultos de la realidad. La bibliotecaria, la señora Evelyn Pierce, una mujer de edad indeterminada con ojos que parecían haber visto el nacimiento y la muerte de civilizaciones, me recibió con su habitual reserva. «Almanaque», dijo a modo de saludo. «Supongo que no has venido a devolver los libros que te llevaste hace 3 meses». «Los necesito aún», respondí, depositando sobre su escritorio el cartel del Circo Maravilla. «Busco información sobre esto». Sus ojos se estrecharon al examinar el papel, y por un instante creí ver algo parecido al miedo en su rostro normalmente impasible. «Sección de espectáculos perdidos, estantería 13, archivador G», murmuró sin consultar ningún catálogo. La rapidez de su respuesta me sorprendió. «¿Conoces este circo?» «Conozco todos los secretos archivados aquí, almanaque. La pregunta es, ¿estás seguro de querer conocerlos tú?» Sin esperar respuesta, me condujo a través de pasillos laberínticos hasta una sección raramente visitada. El polvo flotaba en el aire como copos de nieve suspendidos en el tiempo. Abrió un archivador de metal oxidado y extrajo un expediente, voluminoso. «El Circo Maravilla tiene una historia peculiar», explicó depositando el archivo sobre una mesa de roble. Apareció por primera vez en Londres en 1857. Luego desapareció durante 2 décadas para reaparecer brevemente. En 1879 se reportó un incendio que destruyó la carpa principal y causó numerosas víctimas. El caso se cerró, pero los cuerpos nunca fueron identificados. Y cada 10 años aproximadamente circulan rumores sobre su reaparición, siempre seguidos de desapariciones. Abrí el expediente. Contenía recortes de periódicos, amarillentos, informes policiales incompletos y, lo más inquietante, una colección de daguerrotipos. Uno de ellos mostraba la carpa del circo, idéntica al dibujo del cartel, pero con una diferencia crucial. En la entrada, apenas visible, se encontraba una figura alta y delgada. La imagen estaba borrosa, pero podía distinguirse un rostro pálido y una sonrisa demasiado amplia. «El payaso risueño», murmuró la señora Pierce, señalando la figura. «El maestro de ceremonias. Nadie sabe su nombre real, si es que alguna. ¿Ves? Tuvo uno. Pasé horas estudiando cada documento. El circo nunca permanecía más de una semana en cada aparición. No vendía entradas formalmente. Las personas simplemente acudían y muchas no regresaban. Los testimonios hablaban de un espectáculo que desafiaba la comprensión. Actos que resultaban simultáneamente hermosos y aterradores, y siempre, en cada relato, la mención a la risa del payaso. Una risa que comenzaba como algo jovial y gradualmente se transformaba en algo que, según un testigo, sonaba como el hambre misma. Entre los documentos encontré algo que aceleró mi pulso, un análisis químico de 1879. Se había encontrado una sustancia blanca alrededor de la carpa después del incendio. La descripción coincidía perfectamente con el polvo hallado en la habitación de Richard Blackwood. Los químicos de la época no habían podido identificarla, pero notaron que parecía absorber la luz de manera antinatural. Cuando levanté la vista del expediente, el reloj de la biblioteca marcaba la medianoche. La señora Pierce había desaparecido, probablemente a su residencia en algún piso superior. Los candelabros proyectaban sombras alargadas entre las estanterías, y el silencio tenía una cualidad densa, casi tangible. Fue entonces cuando lo escuché, débil al principio, luego inconfundible, una risa. La misma risa mecánica del fonógrafo de Lord Blackwood, pero esta vez no provenía de ningún dispositivo. Flotaba en el aire como si las paredes mismas la emitieran. Me levanté de golpe, derribando la silla. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna. Giré sobre mí mismo, buscando su origen, pero la biblioteca estaba vacía. Entonces lo vi.
En el cristal de la ventana, reflejado como si estuviera justo detrás de mí, un rostro blanco con una sonrisa carmesí que se extendía más allá de los límites naturales de un rostro humano. Me giré violentamente, pero no había nadie. Al volver a mirar el reflejo, también había desaparecido. La risa, sin embargo, continuaba. Recogí apresuradamente el expediente y abandoné la biblioteca. Afuera, la niebla se había vuelto tan espesa que apenas podía ver más allá de un brazo de distancia. Las farolas de gas aparecían como halos fantasmales en la bruma, insuficientes para iluminar mi camino. Mientras avanzaba por calles que conocía pero que de pronto parecían extrañas, noté algo inquietante. La niebla no se movía naturalmente. Parecía retroceder ante mis pasos como si me abriera camino deliberadamente, o peor aún, como si me guiara. Debía haber regresado a mi apartamento en Baker Street, pero algo en aquella risa había despertado una compulsión en mí. Seguí caminando permitiendo que la niebla me condujera mientras la risa se hacía más fuerte, más clara. Cuando finalmente se disipó lo suficiente, me encontré en Whitechapel frente a un terreno baldío rodeado de edificios abandonados. Y allí, donde horas antes no había nada, se alzaba ahora una carpa de rayas rojas y negras. El Circo Maravilla había regresado. A pesar de la hora, había actividad alrededor de la carpa. Figuras difusas se movían en las sombras y por un momento pensé que se trataba de otros espectadores. Pero al acercarme noté algo perturbador. No eran personas, sino sombras independientes que se deslizaban por el suelo como si tuvieran vida propia. Se movían en patrones circulares, como en una danza macabra, todas convergiendo hacia la entrada de la carpa. Debía haberme marchado entonces. Debía haber buscado refuerzos, o al menos haber informado a alguien de mi ubicación. Pero la investigación ya me había consumido, como siempre ocurre en estos casos. Cuando uno mira al abismo lo suficiente, el abismo comienza a mirar dentro de uno. La entrada de la carpa estaba custodiada por dos figuras inmóviles que al principio confundí con estatuas. Al acercarme comprendí mi error. Eran personas, o lo habían sido. Permanecían perfectamente quietos, con poses que sugerían movimiento interrumpido, como bailarines congelados a mitad de un paso. Sus rostros mostraban expresiones de éxtasis congelado, y sus ojos seguían movimientos a pesar de la rigidez de sus cuerpos. En el suelo, rodeando toda la carpa, se extendía un círculo perfecto de aquella sustancia blanca. Ahora, bajo la luz de la luna, pude ver que emitía un tenue resplandor azulado. La lona de la entrada se agitó, aunque no soplaba viento. Y de nuevo, aquella risa, ahora tan cercana que parecía vibrar dentro de mi propio pecho. Un impulso irracional me empujó a cruzar el umbral. El interior era más grande de lo que sugería la estructura externa, una imposibilidad arquitectónica que mi mente registró pero no pudo procesar completamente. Las gradas, dispuestas en círculos concéntricos, descendían hacia una pista central iluminada por lámparas que ardían con un fuego verdoso antinatural. No había espectadores en las gradas, pero cada asiento tenía un pequeño objeto, un guante, un reloj de bolsillo, un pañuelo, pertenencias abandonadas, como recordatorios de quienes habían estado allí antes. En la pista central, un hombre vestido con un traje de maestro de ceremonias daba la espalda. Su figura era imposiblemente delgada y alta, con extremidades que parecían demasiado largas para su torso. Llevaba un sombrero de copa que añadía aún más a su altura desproporcionada. Cuando se giró lentamente hacia mí, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Su rostro no estaba maquillado. La piel era naturalmente blanca como el alabastro, con venas azules visibles bajo su superficie, como grietas en porcelana fina. Sus labios, de un rojo intenso, se curvaban en una sonrisa que literalmente se extendía de oreja a oreja, revelando dientes pequeños y puntiagudos, demasiado numerosos para una boca humana. Sus ojos, completamente negros sin distinción entre iris y pupila, reflejaban la luz verdosa como espejos obsidianos, y no parpadeaba. Durante todo el tiempo que lo observé, ni una sola vez sus párpados se cerraron. «Bienvenido, detective. Almanaque», dijo con una voz que sonaba como varias personas hablando casi al unísono, con un ligero retraso entre ellas que creaba un efecto de eco perturbador. Lo estábamos esperando. Mi nombre en sus labios sonó como una violación. Nunca se lo había dicho. Nunca me había presentado. El expediente de la biblioteca no mencionaba mi alias, pero él lo conocía. «¿Dónde está Richard Blackwood?», pregunté, intentando que mi voz no traicionara el terror que sentía. El payaso risueño ladeó la cabeza en un ángulo imposible, casi 90 grados. Richard, canturreó. «Ah, sí, el estudiante de medicina, tan curioso sobre los misterios del cuerpo humano».
Chasqueó los dedos, un sonido seco como un hueso al romperse. De las sombras emergió una figura que caminaba con movimientos espasmódicos, como una marioneta mal manipulada. Era Richard Blackwood, pero algo andaba terriblemente mal. Su piel tenía la misma cualidad cerosa que la del payaso, y sus ojos estaban completamente vacíos, como si miraran hacia adentro en lugar de hacia afuera. «Le estamos enseñando los verdaderos misterios», continuó el payaso, «los que no se encuentran en ningún libro de medicina». Richard abrió la boca y de ella emergió aquella risa mecánica, como si fuera un fonógrafo humano. «¿Qué le has hecho?», exigí saber dando un paso hacia adelante. El payaso movió un dedo admonitorio. «Ah. No cruce el círculo, detective. No a menos que desee unirse a nuestro elenco permanentemente». Fue entonces cuando noté que la sustancia blanca también formaba un círculo dentro de la carpa, separándome de la pista central donde se encontraban el payaso y Richard. «Este joven vino voluntariamente, atraído por la promesa del conocimiento», explicó el payaso, acariciando el rostro de Richard con dedos anormalmente largos. «Como todos los demás. Como usted mismo, detective. La curiosidad es nuestro mejor boleto de entrada». «¿Qué eres?», pregunté, consciente de que había abandonado el quién por el qué. La sonrisa del payaso se ensanchó aún más, algo que hubiera creído imposible. «Somos el espectáculo final, detective. El que viene después de todos los demás entretenimientos. El que espera al final de todas las risas». Hizo una pausa dramática y se inclinó hacia mí, manteniéndose escrupulosamente detrás del círculo blanco. «Pero ya que ha venido tan lejos en su investigación, merece ver lo que realmente somos». Con un movimiento fluido, se quitó el sombrero de copa y realizó una elaborada reverencia. Mientras se inclinaba, su cuerpo comenzó a cambiar. La piel pálida se tornó translúcida, revelando no carne y huesos debajo, sino una oscuridad absoluta salpicada de puntos de luz, como un fragmento de cielo nocturno encerrado en forma humana. Sus extremidades se alargaron aún más, y donde deberían estar sus pies, la materia simplemente se disolvía en la penumbra. «Venimos cuando las estrellas están en la posición correcta», explicó con aquella voz múltiple que ahora parecía provenir de todas partes. «Nos alimentamos de la curiosidad, del asombro y del miedo. Este circo no es más que una puerta, detective. Una puerta entre su mundo y lo que existe más allá de él». Richard y las otras figuras inmóviles comenzaron a transformarse también. Sus cuerpos se volvieron translúcidos, revelando aquella misma oscuridad cósmica en su interior. Pero a diferencia del payaso, en ellos se podía ver algo más. Pequeñas chispas de luz que pulsaban como corazones diminutos, atrapadas en aquella oscuridad, luchando por escapar. «Sus almas», murmuró el payaso notando mi mirada. «O lo que ustedes llaman almas. Energía consciente, separada del cuerpo, preservada en nuestro interior. No son destruidas, detective. Son transformadas. Se convierten en parte de algo mayor». Sentí náuseas. Las implicaciones de lo que estaba viendo, de lo que estaba escuchando, sobrepasaban mi comprensión. Este no era un caso de ocultismo o de ciencia desviada, como otros que había investigado. Era algo más primordial, algo que existía en los márgenes de la realidad. «Libéralos», exigí, aunque sabía que mi petición era inútil. El payaso rió, y esta vez su risa hizo vibrar la estructura misma de la carpa. Las lonas se agitaron, como si estuvieran vivas, y por un momento creí ver constelaciones desconocidas dibujadas en ellas. «No puede liberar lo que se entrega voluntariamente, detective», respondió. «Cada uno de ellos cruzó el círculo por propia voluntad». La curiosidad es una fuerza poderosa, casi tan poderosa como el miedo. Se acercó al borde exacto del círculo, tan cerca que podía ver las estrellas moviéndose dentro de lo que una vez fue su rostro. «Y ahora, detective, le invito a nuestro espectáculo final. Solo tiene que dar un paso adelante». Sentí una compulsión casi irresistible de cruzar el círculo, de unirme a ellos, de descubrir los secretos que guardaban. Era como si una parte de mí reconociera algo en aquella oscuridad, algo familiar y a la vez terriblemente ajeno. Pero no lo hice. En lugar de eso, extraje de mi bolsillo un objeto que había traído como precaución, un pequeño reloj de plata que había pertenecido a mi padre, un hombre que había dedicado su vida al estudio de lo oculto. Según sus escritos, la plata pura, especialmente aquella con valor sentimental, podía repeler ciertas entidades no humanas. Lo sostuve frente a mí como un escudo. «No cruzaré», declaré, «y me llevaré a Richard Blackwood conmigo». La reacción fue inmediata.
El payaso retrocedió como si le hubiera mostrado fuego y su forma se volvió momentáneamente inestable, fluctuando entre su apariencia humana y aquella ventana al cosmos. Plata con alma, siseó. Antiguo truco. Pero no cambia nada, detective. No puede salvar lo que ya nos pertenece. Tal vez no, respondí, pero puedo asegurarme de que no obtengas más almas. Con un movimiento rápido lancé el reloj no hacia el payaso, sino hacia el suelo, rompiendo el círculo de sustancia blanca que me separaba de la pista. El efecto fue inmediato y aterrador. Un chirrido ensordecedor llenó el aire, como metal contra metal amplificado 1000 veces. La estructura entera del circo comenzó a temblar, y grietas de luz blanca aparecieron en el suelo, en las paredes, incluso en el aire mismo, como si la realidad se estuviera fracturando. El payaso emitió un sonido que no era risa ni grito, sino, algo más primario, el sonido de estrellas muriendo. «¡Insensato!», rugió con una voz que ya no pretendía ser humana. «Ha roto el sello. Ahora no hay barrera». La oscuridad de su interior comenzó a derramarse, extendiéndose por el suelo como tinta viva. Donde tocaba, la materia se disolvía, revelando un vacío que no era ausencia, sino algo activamente antinatural. Comprendí con horror lo que había hecho. El círculo no solo mantenía a las criaturas contenidas, también mantenía su influencia limitada a un espacio específico. Al romperlo, había eliminado esa restricción, pero también había creado una oportunidad. En medio del caos, Richard y las otras figuras parecían momentáneamente libres del control del payaso, aturdidos y confundidos. «Richard», grité, extendiendo mi mano hacia él. «Ven conmigo. Ahora». Sus ojos vacíos se enfocaron brevemente y por un instante vi un destello de reconocimiento en ellos. Comenzó a moverse hacia mí, luchando contra la influencia de la oscuridad que aún habitaba parcialmente en él. El payaso, percibiendo lo que ocurría, lanzó sus brazos alargados hacia Richard, intentando retenerlo. Pero la desestabilización del círculo parecía haber debilitado su poder, al menos temporalmente. Richard logró llegar hasta mí y aferró mi mano con fuerza. Su tacto era gélido, como agarrar un trozo de hielo, pero había vida en su agarre. Otros intentaron seguirlo, pero la oscuridad se movía más rápido, envolviéndolos nuevamente. Sus rostros mostraban una agonía silenciosa mientras eran reabsorbidos. La carpa entera comenzó a colapsar, no como una estructura física, sino como si el espacio mismo se plegara sobre sí. El payaso, ahora una figura de pura oscuridad con poches, apenas un eco de su forma anterior, emitió una última risa que resonó no en mis oídos, sino directamente en mi mente. «Esto no es un final, detective», prometió. «Es solo un intermedio. Volveremos cuando las estrellas sean propicias. Y usted nos estará esperando». Con un estruendo que sacudió los cimientos de Whitechapel, el Circo Maravilla desapareció. No se desvaneció gradualmente ni se derrumbó. Simplemente dejó de existir, como si hubiera sido borrado de la realidad. En su lugar quedó solo un terreno baldío, sin rastro alguno de la carpa o sus ocupantes, excepto por Richard Blackwood, que se desplomó inconsciente en mis brazos. Richard sobrevivió, físicamente al menos. Lo llevé a su hogar, donde Lord Blackwood, entre lágrimas de alivio y horror, me agradeció haberlo recuperado. Pero el joven que regresó no era el mismo que había desaparecido. Permanecía catatónico. La mayor parte del tiempo, con breves periodos de lucidez durante los cuales dibujaba obsesivamente constelaciones que ningún astrónomo podía identificar. Sus ojos, aunque ya no estaban vacíos como cuando lo encontré en el circo, ahora miraban siempre hacia arriba, como si buscara algo en el cielo que solo él podía ver. Y en las noches sin luna, reía, no con su propia voz, sino con aquella risa mecánica y antinatural que había escuchado en el fonógrafo. Los mejores médicos de Londres lo examinaron. Alienistas renombrados intentaron despertar su mente. Todo fue en vano. Algo esencial en Richard Blackwood se había perdido, o quizás había sido transformado de una manera que la ciencia no podía comprender. 3 meses después del incidente, mientras revisaba mis notas sobre el caso, recibí una carta urgente de Lord Blackwood. Richard había escapado durante la noche. Los sirvientes lo habían visto caminando hacia el este de la ciudad siguiendo lo que parecía ser una música que solo él podía escuchar. Cuando llegué a Whitechapel no había rastro del circo ni de Richard, pero en el terreno baldío, dibujado con aquella misma sustancia blanca que ahora sabía que no era de este mundo, encontré un mensaje. No estaba escrito en ningún idioma humano, sino en un patrón de puntos y líneas que inicialmente no pude descifrar. Pasé semanas estudiándolo, comparándolo con los dibujos de constelaciones que Richard había dejado. Finalmente comprendí que no era un mensaje textual, sino un mapa estelar.
Un mapa que mostraba configuraciones que, según mis cálculos, no ocurrirían hasta dentro de 10 años exactamente. El Circo Maravilla regresaría, y cuando lo hiciera, Richard Blackwood sería parte de su elenco. Intenté advertir a las autoridades, pero mis explicaciones sobre entidades cósmicas que se alimentaban de almas humanas solo me ganaron miradas de preocupación y sugerencias de que quizás yo mismo necesitaba consultar a un alienista. La señora Pierce, la bibliotecaria, fue la única que pareció creerme. Han estado viniendo desde antes que existiera Londres, me dijo mientras almacenábamos mis hallazgos en los archivos secretos, a veces como circo, a veces como teatro ambulante o feria. La forma cambia, pero la esencia permanece. ¿Qué son realmente?, pregunté, aunque dudaba que hubiera una respuesta satisfactoria. Algunos los llamarían demonios, otros alienígenas, respondió cerrando cuidadosamente el archivo. Yo los considero simplemente hambrientos, seres del vacío que anhelan lo que no pueden tener. Vida auténtica, alma verdadera, muerte natural. ¿Pueden ser detenidos permanentemente? Señora Pierce me observó con aquellos ojos antiguos. Todo puede ser detenido, almanaque. La cuestión es el precio. ¿Estarías dispuesto a pagarlo? No respondí inmediatamente. La pregunta resonaba en niveles que apenas comenzaba a comprender. Si es necesario, dije finalmente. Ella asintió como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Entonces deberías comenzar a prepararte. 10 años pasan rápidamente cuando se espera lo inevitable. Y así lo hice. Dediqué la siguiente década a estudiar lo que alguna vez había considerado supersticiones, protecciones, ancestrales, barreras místicas, sustancias que existían en el umbral entre dimensiones. Viajé a monasterios tibetanos donde monjes guardaban conocimientos sobre entidades que habitaban entre planos de existencia. Consulté a chamanes amazónicos que hablaban de puertas estelares y seres que venían a través de ellas. Gradualmente, una teoría comenzó a formarse. El Circo Maravilla no era la entidad en sí, sino un punto de acceso, una manifestación física que les permitía interactuar con nuestro mundo. El verdadero ser o seres existía en un plano diferente, utilizando el circo como una máscara, como un guante que un titiritero utiliza para manipular sus marionetas. Y el payaso risueño era su rostro, su portavoz, el único lo suficientemente adaptable para mantener una forma casi humana por periodos prolongados. Cuando finalmente llegó la fecha prevista, estaba tan preparado como podía estarlo. Había reunido artefactos y conocimientos de docenas de tradiciones místicas diferentes, buscando redundancia, confirmación cruzada, cualquier cosa que múltiples fuentes independientes identificaran como efectiva contra entidades transdimensionales. La noche señalada en el mapa estelar, regresé a Whitechapel. La niebla había descendido nuevamente, espesa como caldo, con aquella misma cualidad dirigida que había notado una década atrás. Y como esperaba, el Circo Maravilla se alzaba en el terreno baldío, idéntico a como lo recordaba. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. Había reclutado a un pequeño grupo de personas que habían tenido sus propios encuentros con lo sobrenatural y que habían sobrevivido para contarlo. Un ex sacerdote que había presenciado una posesión demoníaca y había perdido su fe, pero no su conocimiento. Una médium que podía ver el residuo energético que dejaban los seres no humanos. Un ingeniero que había diseñado dispositivos para detectar y medir anomalías electromagnéticas. Y también me acompañaba alguien inesperado. Lady Blackwood, la madre de Richard. Cuando supo de mi plan, insistió en participar. El dolor de una década la había transformado de una dama de sociedad en una mujer de acero. Si mi hijo está ahí, declaró, tengo derecho a intentar rescatarlo. Nuestro plan era simple en concepto, aunque complejo en ejecución. No intentaríamos destruir el circo directamente, pues sabíamos que era meramente una manifestación. En cambio, cerraríamos la puerta que utilizaba, sellaríamos la conexión entre su dimensión y la nuestra. Para ello, habíamos preparado un círculo concéntrico de protección, utilizando no una sino 7 sustancias diferentes que, según nuestras investigaciones, impedirían el paso de entidades transdimensionales. Sal bendecida por 7 tradiciones religiosas diferentes. Hierro meteorítico pulverizado. Cenizas de un árbol alcanzado por un rayo, plata coloidal, cristales de cuarzo negro magnetizados, sangre de los 4 participantes, los 4 puntos cardinales de la voluntad humana según un grimorio tibetano. Y finalmente, en el círculo más interno, aquella misma sustancia blanca que el circo utilizaba, que habíamos logrado sintetizar tras años de experimentos. Usa su propia arma contra ellos, había sugerido el ingeniero.
Al acercarnos a La Célice Carpa noté diferencias sutiles. La música del organillo sonaba distorsionada, como un disco rayado que salta constantemente. Las sombras que danzaban alrededor parecían más erráticas, menos coordinadas. Y la risa sonaba fracturada, interrumpida por silencios, abruptos. Estaban debilitados. Nuestra teoría era correcta. Cada manifestación consumía energía, y esta era particularmente costosa para ellos. Comenzamos el ritual mientras la médium guiaba nuestros movimientos, sincronizándolos con las fluctuaciones energéticas que solo ella podía percibir. El ex sacerdote recitaba textos en lenguas muertas, combinando tradiciones que normalmente serían contradictorias, pero que en este contexto específico resonaban en armonía. El ingeniero monitoreaba sus instrumentos, ajustando nuestra posición para maximizar la interferencia con el campo energético del circo. Y yo me preparaba para entrar. Porque si bien podíamos sellar la puerta desde fuera, sabíamos que cualquier cosa de nuestro lado quedaría atrapada cuando se cerrara. Y Richard Blackwood, o lo que quedaba de él, seguía allí dentro. Lady Blackwood apretó mi mano cuando me vio avanzar hacia la entrada. «Tráelo de vuelta», susurró. «O si no es posible, asegúrate de que encuentre paz». Asentí, comprendiendo perfectamente lo que me pedía. Algunas cosas son peores que la muerte, y una eternidad como marioneta de entidades cósmicas hambrientas seguramente calificaba como una de ellas. El interior del circo era un caos. La arquitectura imposible que había observado antes ahora parecía inestable, con secciones que aparecían y desaparecían, como si la estructura no pudiera decidir qué forma adoptar. Las gradas estaban llenas de figuras translúcidas que reconocí como espectros, ecos de las almas que habían sido consumidas a lo largo de los siglos. Y en el centro, el payaso risueño esperaba. Su forma vacilaba entre humanoide y aquella ventana al cosmos que había vislumbrado antes, como si mantener la coherencia física le resultara cada vez más difícil. A su lado Richard Blackwood permanecía inmóvil, pero ahora entendí con horror que ya no era simplemente una víctima. Se había convertido en un híbrido parcialmente humano y parcialmente otra cosa. Su piel tenía aquella misma cualidad translúcida que recordaba, pero ahora las estrellas que se veían a través de él tenían un patrón definitivo, una constelación reconocible. Era un puente, no solo una marioneta, un conducto a través del cual estas entidades estaban intentando establecer una conexión más permanente con nuestro mundo. El payaso me observó con sus ojos negros infinitos y su sonrisa pareció ensancharse aún más. «Detective Almanaque», saludó, su voz múltiple ahora discordante como una orquesta desafinada. «Una década es un suspiro para nosotros, pero supongo que para usted ha sido toda una vida de preparación». «He venido por Richard Blackwood», declaré, intentando no mostrar el terror que sentía. «Y para asegurarme de que esta sea su última visita a nuestro mundo». El payaso emitió su risa característica, pero sonaba débil, casi forzada. Siempre tan humano, tan conmovedoramente limitado en su perspectiva. ¿No ve que le estamos ofreciendo trascendencia? Richard ya no es simplemente Richard, es algo mayor, algo eterno. «Es un prisionero», respondí. «Y ustedes son parásitos, no dioses». La forma del payaso fluctuó violentamente ante mis palabras, como si hubiera tocado un nervio expuesto. «Somos antiguos», bramó, su voz ahora claramente múltiple, como si docenas de entidades hablaran a través de un solo conducto. «Existíamos antes de que su especie dejara de arrastrarse en el barro. Seremos los últimos en presenciar la muerte térmica de este universo». Y sin embargo, observé, necesitan alimentarse de nosotros, de nuestra curiosidad, de nuestro miedo, de nuestras almas. Para seres tan antiguos y poderosos, parecen sorprendentemente dependientes. Esta vez la reacción fue aún más violenta. El suelo mismo de la carpa se agrietó, y a través de las fisuras vino tierra, sino aquel mismo vacío cósmico que formaba el verdadero cuerpo del payaso. «Suficiente», rugió. «Si ha venido a unirse a nuestro elenco, le daremos un papel especial, detective. Uno que le permitirá experimentar el dolor en formas que sus nervios humanos ni siquiera podrían procesar normalmente». Extendió sus brazos alargados hacia mí, pero no retrocedí. En lugar de eso, extraje de mi bolsillo un pequeño reloj de plata. No el original que había perdido en nuestro primer encuentro, sino uno idéntico que había pertenecido a mi madre y que había cargado con el mismo valor sentimental a lo largo de los años. El payaso se detuvo, su forma volviéndose aún más inestable. «Ese truco no funcionará 2 veces», advirtió, aunque mantenía cierta distancia. «No es el mismo». «Truco», respondí. Abrí el reloj revelando que el interior había sido modificado.
En lugar de mecanismos, contenía un pequeño compartimento lleno de aquella sustancia blanca que habíamos sintetizado, mezclada con los otros 6 elementos de nuestro círculo de protección. No vine a romper el círculo esta vez, expliqué. Vine a completarlo. Con un movimiento rápido, lancé el reloj no hacia el payaso, sino hacia Richard. El objeto golpeó su pecho y se abrió completamente, liberando su contenido. El efecto fue inmediato. Richard convulsionó violentamente y, de su boca emergió un grito que no era humano. Un sonido que parecía provenir de las profundidades del cosmos. Su cuerpo comenzó a brillar desde dentro, primero con un resplandor tenue, luego con una intensidad cegadora. El payaso intentó alcanzarlo, pero era demasiado tarde. La mezcla había iniciado una reacción en cadena, utilizando a Richard. Él, no sé si, conducto, el puente, como punto focal para invertir el flujo de energía. ¡No! Aulló el payaso, su voz ahora una cacofonía de miles de gritos unidos. «Él es nuestro. Todos son nuestros». Richard comenzó a elevarse en el aire, su cuerpo cada vez más luminoso. Las constelaciones dentro de él ya no eran visibles, eclipsadas por aquella luz purificadora. Y entonces habló, no con su voz, sino con la voz colectiva de todas las almas que habían sido capturadas a lo largo de los siglos. «Ya no más», dijo con una calma aterradora. «El ciclo termina ahora». Extendió sus brazos y de sus dedos emanaron rayos de luz que alcanzaron a las figuras espectrales en las gradas. Una tras otra comenzaron a brillar también, liberándose de la influencia del circo. El payaso se desintegraba ante mis ojos, su forma cósmica succionada hacia un punto cada vez más pequeño, como si un agujero negro se estuviera formando, en el centro mismo de su ser. Intentó alcanzarme una última vez, pero su brazo se disolvió antes de llegar a mí. «Esto no es un final», repitió sus palabras de hace una década, pero ahora sonaban como una súplica, no como una amenaza. «Volveremos, volveremos». «No en este mundo», respondí. La carpa entera comenzó a colapsar, no hacia abajo como una estructura física, sino hacia adentro, como si toda la realidad dentro de ella estuviera siendo absorbida por aquel punto infinitesimal donde una vez estuvo el payaso. El sonido era ensordecedor, una sinfonía de realidades en colisión. Richard me miró una última vez y por un instante vi no al híbrido en que se había convertido, sino al joven estudiante de medicina que había desaparecido una noche de diciembre 10 años atrás. Sonrió, una sonrisa genuinamente humana, y articuló 2 palabras antes de que la luz lo consumiera por completo. «Gracias, libertad». Y entonces todo implosionó. Me encontré de repente en el exterior del terreno baldío, donde mis compañeros mantenían el ritual. El círculo concéntrico que habíamos creado brillaba con intensidad, como si estuviera conteniendo una energía inmensa. Y lo estaba haciendo. Estaba sellando permanentemente la brecha dimensional que el Circo Maravilla había utilizado durante siglos. Lady Blackwood se acercó a mí, su rostro una máscara de esperanza y temor. «¿Richard?», preguntó. Negué con la cabeza, pero luego añadí: «Está libre. Todos lo están». Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, pero asintió con comprensión. A veces la libertad es la única redención posible. El círculo brilló durante 3 días y 3 noches, visible solo para nosotros y aquellos sensibles a lo sobrenatural. Cuando finalmente se apagó, supimos que la puerta había sido sellada definitivamente. En los años siguientes investigué otros casos, otros misterios, pero ninguno dejó una marca tan profunda en mí como el del Circo Maravilla. A veces, en noches particularmente oscuras, aún creo escuchar el eco lejano de aquella risa mecánica. No como una amenaza, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que existen cosas más allá de nuestra comprensión, de que la realidad es más frágil de lo que creemos, y de que a veces la verdadera heroicidad no consiste en salvar vidas, sino en liberar almas. Y así fue como resolví uno de los casos más extraños de mi vida. Uno que nunca debió haber sido abierto, pero que necesitaba ser cerrado para siempre. Firmado: Almanaque, investigador de lo imposible Londres, 1901 PD. Si alguna vez caminando por la niebla londinense escuchas una risa que parece no provenir de ninguna parte, no te detengas, no mires atrás y sobre todo no sientas curiosidad, porque aunque cerramos una puerta, el universo está lleno de ellas, y algunas están simplemente esperando a que alguien sea lo suficientemente curioso para mirar al otro lado.